¿Sabías que hay aviones que literalmente nadie quiere comprar? No porque estén rotos, ni porque sean peligrosos, sino porque simplemente ya no tienen mercado. Y lo más loco, algunos de ellos terminan viviendo una vida más interesante que tú y yo juntos. Hoy vamos a descubrir qué pasa con esos aviones que las aerolíneas descartan, que nadie adquiere y que contra todo pronóstico acaban en lugares tan extraños como un gimnasio, un hotel o incluso atrapados en aeropuertos sin dueño. Créeme, después de este vídeo, nunca volverás a ver un avión viejo con los mismos ojos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola curiosidad de los aviones. Dicho esto, ¡comencemos! Un avión comercial es una de las máquinas más caras, complejas y resistentes que el ser humano ha construido. Están diseñados para volar cientos de miles de kilómetros durante décadas, pero llega un punto donde dejan de ser útiles para las aerolíneas, y cuando eso pasa, comienza una especie de limbo aéreo. Algunos encuentran una nueva oportunidad, otros simplemente quedan atrapados en tierra. La primera opción, convertirlo en carguero. Uno de los destinos más comunes para estos aviones sin compradores es ser transformados en aviones de carga. Se quitan los asientos, se refuerza el suelo, se instala una puerta enorme y listo. Donde antes iban 300 pasajeros con jet lag, ahora van toneladas de paquetes de Amazon. Modelos como el Boeing 747 han hecho esta transición muchas veces. Y lo increíble es que algunos llevan más años transportando cajas que personas. Es como si fueran los abuelos sabios de la aviación que ya no quieren lidiar con humanos, solo con contenedores. Pero a veces valen más por partes. Cuando un avión no logra ni eso, ni encontrar comprador, ni reciclarse como carguero, entra a una especie de desguace VIP. Hay empresas que se dedican a comprar aviones enteros solo para desmontarlos. Sí, como si fuera un gigantesco Lego de millones de dólares. Sus motores, trenes de aterrizaje, sistemas eléctricos, frenos, puertas, ventanas, asientos, todo se vende por separado. ¿Sabías que un solo motor puede costar entre 2 y 10 millones de dólares? Por eso, a veces un avión viejo vale más muerto que vivo. El cementerio de aviones, que no es un cementerio. Probablemente hayas visto fotos de decenas de aviones aparcados en el desierto, alineados como si esperaran su último vuelo. Estos lugares existen y se llaman almacenes aeronáuticos, aunque muchos les dicen cementerios. Están ubicados en zonas áridas, como Mojave en California o Teruel en España, donde el clima seco y sin humedad permite que los aviones se conserven durante años sin oxidarse. Algunos están ahí solo esperando una nueva aerolínea, un repuesto o un giro del destino. Otros están condenados a no despegar nunca más. ¿Y si no vuelan, pues que al menos sirvan comida? Sí, como lo oyes. En varios países hay personas que decidieron convertir aviones fuera de servicio en restaurantes. En India, en Colombia, en Corea. Puedes subirte a un antiguo Airbus, pedir un café y comer como si estuvieras en primera clase, pero sin turbulencias. El fuselaje se transforma en un comedor, las ventanillas siguen allí y algunos hasta conservan las cabinas intactas para que te tomes selfies como piloto. Y lo mejor, sin pagar $700 por el boleto y sin pasaporte. O mejor aún, dormir dentro de un avión. ¿Alguna vez te imaginaste dormir dentro de un avión que no está volando? En Suecia, por ejemplo, existe un hostal completo dentro de un viejo jumbojet. Las habitaciones están en la cabina, el baño en la zona de business y el ala es la vista desde tu ventana. Un sueño para fanáticos de la aviación y para quienes quieren presumir en Instagram que durmieron en el cielo pero con los pies en la tierra. También se vuelven actores. Muchos aviones retirados terminan en películas, series y comerciales. Los estudios compran aviones reales, los cortan, los abren, los adaptan y ya tienes la escena perfecta de un secuestro aéreo o una explosión aérea. Así que la próxima vez que veas una escena de acción en una cabina, puede que estés viendo un avión real que ya no podía volar, pero sí actuar. Escuelas, museos y juegos de niños. Hay fuselajes convertidos en centros educativos, salas de exhibición o museos interactivos. Los niños suben, se ponen gorros de piloto y juegan a despegar, mientras los profesores explican cómo funciona un avión por dentro. Algunos hasta usan los paneles eléctricos para enseñar física. Y sí, a veces los adultos también juegan, no vamos a mentir. Diseño con alas. Para los creativos, los aviones viejos son como un IKEA de lujo. Mesas hechas con alas, sillones con turbinas, lámparas con ventanas de cabina, todo es aprovechado. Hay marcas de diseño que crean muebles únicos a partir de partes de aviones, así que si ves una silla con forma rara y brillosa, probablemente estés sentado sobre un Boeing 737.
Uno de los destinos más tristes y misteriosos es el abandono. Hay aviones que han sido literalmente olvidados en aeropuertos, aerolíneas que quiebran, trámites que nunca se resuelven o simplemente falta de presupuesto. Hay aeropuertos en Asia y África con aviones estacionados por más de 10 años y nadie sabe de quién son, como coches abandonados en un estacionamiento, pero de 60 toneladas. Segunda vida en otros cielos. Algunos aviones no sirven para Europa o Estados Unidos, pero siguen volando en países con regulaciones más flexibles. Es como vender un auto viejo. Mientras funcione y pase las inspecciones, puede seguir rodando o volando. Empresas especializadas los compran, los reacondicionan y los revenden a aerolíneas más pequeñas. Un retiro, pero activo. ¿Y si mejor lo convierto en mi casa? ¿Te imaginas vivir dentro de un avión? Hay personas que lo han hecho realidad. Algunos han convertido fuselajes en casas rodantes montadas sobre camiones, con cocina, baño y dormitorios incluidos. Otros lo usan como oficina, como galería de arte o como gimnasio, y hay quienes lo estacionan en su jardín, porque pueden. Y al final, cuando un avión no logra venderse, volar de nuevo o encontrar un propósito claro, lo que le espera es la transformación definitiva, el reciclaje. Pero no pienses en un montón de chatarra sin alma. Un avión que ha surcado cielos durante décadas se despide pieza por pieza, como un veterano de guerra que dona su uniforme, su casco y hasta su diario para que otros aprendan, vivan y sigan adelante. El aluminio del fuselaje puede terminar en bicicletas, en estructuras de edificios o en electrodomésticos. Los plásticos se reprocesan, los metales se separan y reutilizan, y hasta los cables se funden para dar lugar a nuevas conexiones, literal y metafóricamente. Es como si el avión muriera, pero renaciera al mismo tiempo en 1000 formas distintas. Y lo más fascinante es que nada se pierde del todo. Todo encuentra un nuevo camino, a veces en las alturas, a veces en tierra firme. Así que, la próxima vez que veas una silla con forma extraña, una lámpara con estética futurista o un edificio con detalles metálicos curiosos, quién sabe, quizás estés viendo una parte de un avión que nadie quiso, pero que ahora forma parte de tu mundo. Si este video te hizo ver los aviones viejos con otros ojos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos. Cada semana subimos historias igual de curiosas, inesperadas y fascinantes del mundo que te rodea, aunque no siempre lo notes. Y ahora dime tú, si tuvieras un avión entero solo para ti, ¿qué harías con él? ¿Lo convertirías en tu casa, en una cafetería o en algo totalmente loco? Te leo en los comentarios y recuerda, aquí siempre hay un asiento libre, para quien quiera seguir descubriendo el mundo desde otra perspectiva. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios sobre qué te gustaría que hablemos en próximos videos. Más historias de aviación, curiosidades tecnológicas, lugares abandonados. Tu opinión nos ayuda a volar más alto, así que no te guardes las ideas. Te leemos. Nos vemos pronto, avioneros.